Bueno, avanzamos con la última unidad, que es la de instrumentos derivados, donde vamos a estudiar los contratos de futuro sobre dólar, que son los contratos que más se negocian en nuestro mercado. Bien, vamos con los conceptos generales. Bien, vamos con algunos conceptos básicos que son importantes para entender bien este tema. En primer lugar, cómo se cotizan las divisas acá en Argentina, en particular el dólar. Lo que utilizamos es lo que se conoce como tipo de cambio directo, esto es expresar el precio de la divisa en términos de cantidad de unidades monetarias domésticas por unidad monetaria foránea. Es decir, para el tipo de cambio oficial tenemos 72 pesos con 20, ¿sí?, por cada dólar. Así se cotizan las divisas, en particular el dólar. En segundo lugar, ¿qué tipo de operaciones puedo hacer? Hay dos tipos de operaciones. La primera son las operaciones al contado. En las operaciones al contado, básicamente, acuerdo los términos de intercambio primero y luego, de manera simultánea, efectúo el intercambio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar o vender dólares en una operación al contado, puedo ir al banco o a una casa de cambio, acuerdo los términos de intercambio, es decir, le digo, mira, quiero vender, por ejemplo, $1000, le digo qué precio me haces. Si estoy de acuerdo, le puedo hacer una contraoferta. Si estamos de acuerdo, ¿sí?, concretamos la operación, ¿sí?, le entrego los dólares y me dan a cambio los pesos conforme al precio pautado previamente. Es una operación al contado. En las operaciones de futuros, lo que ocurre es un descalce entre el acuerdo de los términos de intercambio y el efectivo intercambio. Entonces, si esta es una línea de tiempo, estamos parados acá el día de hoy, yo acuerdo hoy la cantidad, el precio, el lugar de entrega y la fecha de entrega, ¿sí?, de las unidades monetarias, ya sea domésticas por foráneas o foráneas por domésticas, pero el intercambio ocurre, ¿sí?, desplazado en el tiempo en un momento futuro. Así funcionan las operaciones de futuros. Y acá en Argentina el mercado más importante es el mercado del ROFEX, en donde, por ejemplo, acá para que vean un poco cuáles son los precios que se están negociando para contratos con distintos vencimientos, esta es una tabla que tomé de la página del ROFEX al 8 del 7. Fíjense que en la primera columna tengo identificado contratos de futuros de dólar con distintos vencimientos que van desde el 7 del 2020 al 6 del 2021 y los distintos precios que se utilizaron para liquidar estas posiciones a la fecha del 8 del 7. Esto para que tengan una idea, por ejemplo, en un contrato con vencimiento diciembre del 2020, el precio que se está negociando gira en torno a 85 pesos con 90. ¿Sí? Bien, entonces si yo quiero comprar o vender dólares en un contrato con vencimiento diciembre, el precio que estaría negociando hoy gira en torno a los 85 pesos con 90 por dólar. Bien, vamos a comenzar haciendo una aclaración sobre la notación. Vamos a utilizar la letra S para hacer referencia al tipo de cambio spot o al contado, ¿sí?, es el que se utiliza como referencia para operaciones al contado. Y la letra F para hacer referencia al tipo de cambio futuro, que es aquel que se utiliza para operaciones a plazo o de futuro. Bien, ¿cómo están relacionados el tipo de cambio spot y el tipo de cambio futuro? Eso lo podemos visualizar comparando dos estrategias. Imagínense que estamos trabajando en un marco temporal de un año y quiero garantizarme la cantidad de dólares que voy a hacerme de acá a un año. Entonces, yo tengo pesos hoy. Puedo agarrar esos pesos, cambiarlos a dólares. Hoy, acá intervendría el tipo de cambio spot. Y luego, con los dólares que obtengo, los invierto, ¿sí?, a una tasa en dólares, por un plazo de un año. ¿Sí? Eso me va a permitir hacerme una determinada cantidad de dólares de acá a un año. Bueno, hay otra estrategia que puedo seguir, que es tomar los pesos, invertir los pesos de acá a un año y fijar hoy los términos de intercambio de pesos por dólares con una fecha de vencimiento exactamente un año, es decir, hacer una operación de futuros, ¿sí? Vender
esos pesos por dólares, o sea, comprar dólares a futuro, concertando hoy el tipo de cambio que se va a utilizar en esa operación. Lo que tengo que buscar es que las dos estrategias me entreguen la misma cantidad de dólares, porque si no me entregan las mismas cantidades de dólares, entonces va a surgir lo que se conoce como una oportunidad de arbitraje, que es una oportunidad para ganar dinero sin correr riesgo. Entonces vamos a un ejemplo numérico. En este ejemplo, fíjense, el tipo de cambio spot es 72 pesos con 20. La tasa en pesos, supónganse que es del 40%, la tasa en dólares del 5%. El plazo, el horizonte temporal es de un año. Yo acá tengo los 100.000 pesos. Yo estos 100.000 pesos, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar esos 100.000 pesos. A ver si, ahí. Tomar esos 100.000 pesos, cambiarlos a dólares. Acá dividiría por el tipo de cambio spot. Y esa suma de dólares la invierto a una tasa en dólares y en dólares, ¿sí? Por un año. Si hago esa operación, obtengo exactamente 1.454,29 dólares. Una alternativa a la estrategia número 1 es seguir la estrategia número 2, que es invertir los pesos. Acá tomaría los 100.000 pesos, los invierto a la tasa en pesos y acuerdo hoy los términos en los cuales voy a comprar dólares a futuro. Por lo tanto, fijo el tipo de cambio futuro. O sea que esta cantidad de pesos la voy a poder transformar al tipo de cambio F, ¿sí? En una fecha, un año en adelante. Este tipo de cambio F, una vez que lo aplique, me tendría que permitir alcanzar la misma cantidad de dólares respecto a la estrategia 1. Porque si eso no ocurre, entonces tendría una oportunidad de arbitraje. Ese tipo de cambio F asciende a 96 pesos con 27. Por lo tanto, de estas dos estrategias surge la relación entre tipo de cambio spot y el tipo de cambio a plazo o de futuro, ¿sí? Si quieren puedo igualar acá las dos expresiones. Tendría así. Divido S. Por 1 más la tasa en dólares. Esto me tiene que dar igual a 100.000 por 1 más la tasa en pesos sobre el tipo de cambio futuro. Si yo despejo, me quedaría que F es igual a S por 1 más la tasa en pesos sobre 1 más la tasa en dólares, ¿sí? De esa manera encuentro la relación de equilibrio entre el tipo de cambio spot y el tipo de cambio futuro. Hago la cuenta acá. Pongo F. Fíjense, entonces tengo que hacer tipo de cambio spot 72,20 multiplicado por 1 más la tasa en pesos sobre 1 más la tasa en dólares. ¿Sí? Y así arribo a los 96 pesos con 27, que es, como les comentaba antes, el tipo de cambio que me garantiza que las dos estrategias arriban al mismo resultado. Si yo en la segunda estrategia no concerto este tipo de cambio, o sea, no acuerdo este tipo de cambio futuro, acuerdo uno distinto, entonces las operaciones no están equilibradas y se genera una oportunidad de arbitraje, es decir, una oportunidad de obtener un beneficio sin correr riesgo. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Bien, como vimos recién, esta es la expresión que me permite ecualizar debidamente en los tipos de cambio spot con los tipos de cambio futuro. Entonces les comentaba que si estoy considerando un contrato con vencimiento en un año,
el tipo de cambio spot es 72 pesos con 20 y las tasas de mercado son 45% respectivamente para operaciones en pesos y en dólares, entonces el tipo de cambio futuro a concertar debería ser tipo de cambio spot por 1 más la tasa en pesos sobre 1 más la tasa en dólares. ¿Sí? O sea, 96,27. Imagínense que en el mercado voy al ROFEX y en el ROFEX se está negociando a 98 pesos por dólar el contrato con vencimiento en un año. Bueno, esto da lugar a lo que se conoce como una operación de arbitraje. Para estudiar las operaciones de arbitraje, básicamente lo que hacemos es armar una tablita en donde en la primera columna identificamos las operaciones que hay que ejecutar y en las columnas subsiguientes los flujos de fondos asociados a esa operación. Como tenemos dos momentos, fíjense que hay dos conjuntos de columnas, las asociadas al momento actual y las asociadas al periodo dentro de un año. Y tenemos a su vez dos subcolumnas, si se quieren, una asociada a los pesos y otra a los dólares. Entonces, si yo observo esto, que hay un descalce entre el tipo de cambio futuro de equilibrio y el cotizado en el mercado, el negociado en el mercado, lo que puedo hacer es arbitrar. En este caso, la estrategia de arbitraje consiste en tomar un préstamo en pesos. Si yo tomo un préstamo en pesos, me ingresan hoy 100.000 unidades monetarias, 100.000 pesos. Y voy a tener que devolver dentro de un año estos 100.000 capitalizados a la tasa en pesos. Voy a tener que devolver, y le pongo un signo negativo adelante, 140.000 pesos. Bien. Con estos pesos que tomo en préstamo hoy, los cambio los pesos a dólares. Y el tipo de cambio que interviene es el tipo de cambio spot, porque esta es una operación al contado. Entonces salen esos pesos de mi cuenta en pesos e ingresan a mi cuenta en dólares, dividido por el tipo de cambio spot. Esos dólares los puedo invertir los dólares. Por lo tanto, dejo de tener los dólares disponibles en mi cuenta en dólares, los voy a tener disponibles de acá a un año, pero capitalizados a la tasa del 5%, pues los invertí. Es decir, que dentro de un año voy a tener 1.454 dólares con 29. Y lo que puedo hacer es, ya que en el mercado se están negociando a 98 pesos, vender a futuro esos dólares. Acá opera el tipo de cambio futuro. Por lo tanto, van a salir de mi cuenta en dólares esos dólares para ingresar pesos. ¿Cuántos pesos? 1.454,29 por 98. ¿Sí? Entonces, fíjense el flujo neto asociado a esta operación de arbitraje. Tenemos que la estrategia de arbitraje se encuentra completamente autofinanciada, es decir, los flujos en pesos y en dólares en el momento cero, en términos netos, son nulos, cero, completamente autofinanciada, no ponemos dinero y se genera un flujo de fondos positivo en pesos de acá a un año en el orden de los 2.520,78. ¿Sí? Aprovechando este descalce entre el tipo de cambio futuro de equilibrio y el negociado en el mercado. Obviamente que puedo refinar la estrategia de arbitraje y generar un flujo positivo directamente a la fecha de hoy. Pero la idea básicamente de la explicación es entender que el tipo de cambio futuro no puede ser distinto de 96 pesos con 26, porque si no existe una oportunidad de arbitraje. De hecho, si yo acá, fíjense, modifico donde dice 98, me voy al tipo de cambio de equilibrio, esta diferencia desaparece. ¿Sí? ¿Ven? Se hace nula, desaparece. Ahora si yo pongo 98, obtengo un beneficio por arbitraje. Bien, siempre que exista una diferencia entre el tipo de